Ahora vayamos con nuestro siguiente invitado. ¿Qué te parece, Leonel? Tenemos Claro. eh, director del Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Percy Marquina. Bienvenido, Percy. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, un gusto, Percy. Me gusto mío, Leonel. Muchas gracias Sí. por la aceptación. Sabemos bueno, Centrum es un instituto muy, muy privilegiado en el Perú y la verdad que es un placer tenerlo en el programa porque nos gustaría muchísimo poder hablar del empresariado peruano, bueno, la forma de hacer negocios, y ahí ya lo dejo a su compatriota Giovanni Delfino. Así es, así es. Pero empecemos primero comentando un poco sobre Centrum, para quienes aún no conocen sobre Centrum. Centrum es la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es una unidad de la universidad que se creó en el año 2000, una nueva facultad o centro adscrito a la Escuela de Posgrado de la universidad. Y bueno, en estos 21 años de existencia hemos logrado posicionarnos como la única escuela triple corona de Perú y una de las 10 mejores de América Latina. Sí, y pues el centro, como dijiste ya, esta universidad es una de las principales o una de las mejores universidades del país y una de las mejores de la región. Tiene una idea muy clara, dado los estudios que han realizado a nivel nacional del empresariado en el país. Y pues uno de los temas que queríamos tratar era cómo ve el empresario peruano la forma de hacer negocios en el Perú. ¿Cómo es la manera de hacer negocios? Bueno, digamos, en los últimos 20 años y tal vez 10 años antes, hasta 15 años antes diría yo tal vez, ha habido un modelo de apertura al mercado, a la globalización, a la liberalización, a la simplificación de procesos y trámites administrativos que se han traducido en un crecimiento a lo largo, sostenido de estos 15 y 20 años también, pero en años recientes hemos tenido problemas institucionales, cambios de gobierno, que se han traducido en retrasos y en complicaciones para la economía en general y también para el empresariado, ¿no? Ha habido dirigentes en el gobierno que tenían algunos puntos de vista no tan digamos, colaborativos con el mercado, y eso ha significado algunos retrasos y algunas complicaciones, pero menores, ¿no? En estos años que han pasado. Más bien la situación se presenta más compleja de cara al futuro, producto del proceso eleccionario que tenemos. Bueno, Percy, pero ahí yo le rescato muchísimas cosas positivas al Perú si lo comparo con países como América Latina, como ejemplo Argentina. Perú, uno de los grandes exportadores de arándano en los Estados Unidos. Perú, uno de los principales países con más empresas que se crearon en el Perú. Además de si Perú tiene que salir a pedir prestado dinero, una deuda, la está sacando al 1%, cuando si lo comparo si quiere, con Argentina, que salimos a pedir deuda y me la van a dar al 50% prácticamente. O sea, creo que dentro de todo se vienen haciendo las cosas bien y creo que el empresariado peruano se empieza a notar en el mundo, o sea, el éxito. No sé si comparte conmigo lo que digo o digamos, no. Siempre las cosas pueden ser perfectibles, ¿no? Entonces, lo que sí ha habido, porque aprendimos de los errores, de los problemas que tuvimos con gobiernos anteriores, más allá de 20 años atrás, con un gobierno militar y después con el primer gobierno de Alan García, donde hubo políticas tremendamente populistas, controles de precios, etcétera, digamos, muy similares a lo que tú estás describiéndome en Argentina. Entonces, nosotros en su oportunidad fuimos el país que mayor hiperinflación tuvo en América Latina, ¿no? Era espantoso. Entonces, digamos que todos aprendimos del error, y una de las cosas que se han sabido mantener hasta ahora es la estabilidad macroeconómica, que está incluso anclada y recogida en el modelo económico de la actual Constitución. Sin embargo, y a pesar del crecimiento, no podemos dejar de analizar
que nosotros, al igual que Chile y al igual que Colombia, que somos parte de la Alianza del Pacífico y que de alguna manera éramos en la región los países que mayor PBI per cápita, mayor tasa de crecimiento observábamos, no podemos ser ciegos y no ver que hay una paradoja. Crecemos en términos absolutos, la pobreza total se ha venido reduciendo, pero simultáneamente eso se comienza a generar una no suficiente redistribución de la riqueza a nivel general, que se evidencia en que los coeficientes Gini, en vez de mejorar, empeoran. Entonces, esa paradoja de crecimiento, que no necesariamente significa mejoras en la percepción y en la igualdad de oportunidades para todos, generan espacios de reclamos naturales, ¿no es cierto?, que el propio empresariado tendría que hacerse cargo. Es decir, en la medida que el motor de la economía, que es la empresa privada, tuviese un rol más proactivo de tratar de buscar desde unos mecanismos de mercado, mecanismos voluntarios, participativos, en pro de necesidades sociales, probablemente estas incursiones populistas no tendrían cabida. Entonces, lo que ha pasado en Chile hace un poco más de un año, lo que está pasando ahorita en Colombia, es algo sobre lo que tenemos que analizar. No podemos, digamos, pensar que estamos en el paraíso. Estamos bien, hay muchas cosas que deben continuar, pero hay algunas cosas que deben ser modificadas. Entonces, la diferencia es que no sé si tiene que cambiar el modelo económico. Lo que tiene que cambiar es, digamos, el balance de mecanismos sociales que acompañen la redistribución, ¿no? Además, eso es lo que le daría sostenibilidad al modelo. Claro, y además creo que algo muy importante es algo que ustedes también recalcan en Centrum, ¿no? Que es transformar a las personas en agentes de cambio para impacto positivo en la sociedad, ¿no? Así es. Y pues comenzarnos un poco sobre esa parte, la importancia del empresariado y su impacto en la economía, en la redistribución, porque y ahí estamos hablando solamente de sostenibilidad, estamos hablando de responsabilidad social y además de emprendimiento social, que es muy distinto, ¿no? Sí. Bueno, esto parte del entendimiento y del reconocimiento, además, por lo menos en Perú y creo que a nivel global con mayor proporción, y yo te diría que 2/3 del PBI global y del PBI nacional es generado por la empresa privada, ¿no? Entonces, por mayor presencia del sector público, el sector público administra, pero no es que genera nueva riqueza, no es que es por naturaleza innovador y emprendedor. Entonces, toda vez que el grueso de los recursos, una parte importante del talento está en la empresa privada, mi entendimiento es, por tanto, que la empresa privada, desde los mecanismos de mercado, es la llamada a encontrar con creatividad, con emprendimiento schumpeteriano, ¿no es cierto?, soluciones a las grandes necesidades que tenemos como país y como consumidores y como ciudadanos, ¿no? Entonces, siendo eso así, lo que buscamos es alentar a nuestros alumnos y también al empresariado a ir adoptando modelos de negocio tal vez no tan tradicionales, centrados solo en el accionista y solo en la rentabilidad económica de corto plazo, sino de tener una visión más holística y más integral. Es decir, ponderar los efectos de largo plazo, integrar a los stakeholders, balancear los trade-off implícitos, pero tratar de maximizar no solo la rentabilidad económica que uno genera, sino que cómo a través de los modelos de negocio que seamos capaces de desarrollar, generar el mayor valor social posible, ¿no? Entonces, en la medida que el valor social que genere el accionar privado sea cada vez mayor, menos necesidad de participación pública será necesaria porque estamos creando creativamente soluciones para lo que se requiere. Claro, es un valor real que se puede crear. Y siempre le he comentado a Leonel, por ejemplo, el caso de empresas como Mayorga aquí, que es una empresa local del estado de Maryland y que exporta y vende a nivel nacional en los Estados Unidos, importa el insumo, el café peruano, la chía, la quinoa desde Perú y otros países latinoamericanos, en el cual lo que hacen como modelo de negocio es comprarle directamente al campesino, ¿no? Al campesino, al productor, eliminar ese intermediario y utilizar esa diferencia, digamos, en lo que se iría en el intermediario
para pagarle un poco mejor al campesino, ya que, como sabemos, muchas grandes distribuidoras le compran al campesino muy por debajo del valor del mercado, ¿no? Y le da una oportunidad, una mejor calidad de vida al campesino, y a la vez le permite tener un margen de ganancia un poco más alto a la misma empresa, y promueven el producto como un producto de emprendimiento social, ¿no? De creación de valor social. Un mercado es una gran oportunidad para ofrecer productos de ese tipo aquí en los Estados Unidos y en muchos otros países donde existe un mercado que necesita y demanda ese tipo de productos. Sí, en el caso de Perú hay emprendimientos sociales icónicos bastante destacables. Recuerdo uno, recientemente una persona relativamente joven creó una empresa para desarrollar, digamos, snacks, pero la particularidad que tenía es que el snack venía con una serie de vitaminas y multivitamínicos que buscaba ser accesible en zonas de mucha pobreza, pero que buscaban contribuir a la reducción de la anemia. Entonces, claro, estaba obviamente motivado por su sostenibilidad empresarial, pero estaba contribuyendo a resolver un problema social que el gobierno no había podido acabar de resolver en una zona determinada. El problema que tenemos es que lo que nos falta es escalabilidad y sostenibilidad de estos proyectos, ¿no? Entonces, la mayoría de los proyectos que tienen esta visión son startups. Ninguna de ellas es un unicornio. Entonces, lo que nos falta no es solamente multiplicar los startups, sino encontrar una manera de mecanismos de colaboración empresarial para tratar de generar esta escalabilidad, ¿no? A nivel internacional, por ejemplo, un proyecto que revisaba y me parecía espectacular era, por ejemplo, cómo Vodafone, ¿no es cierto?, estaba intentando crear en un país en el África un sistema de intercambio monetario que no pasa por los bancos. O sea, estaba utilizando la tecnología de los medios, de los celulares y las plataformas de comunicación para crear algo parecido a lo que hay en China para las comerciales, es, digamos, una moneda digital, pero que no pasa por el sistema bancario, con lo cual los costos se reducen tremendamente. O sea, es totalmente disruptivo, pero es un tema emblemático porque tienes una empresa de un servicio que entra a atender una necesidad social que no es su core, pero al hacerlo está a su vez generando sostenibilidad, ampliando sus mercados y atendiendo problemáticas sociales. Entonces, por ahí un poco es lo que creo que tenemos que buscar mecanismos de articulación. Claro. Perdón, ¿crees que una de las razones por las que todavía no ha disparado, digamos, este tipo de empresas y poder responder más rápidamente a los problemas sociales que hay en el país, en todo caso, crees que la falta también de mecanismos o en todo caso de actividades como por ejemplo lo que existe aquí en Boston, en Harvard University, existe lo que se llama el encuentro de emprendimiento social, de empresas de emprendimiento social, ¿no? Entonces, sí hay. ¿Hay algo así en el país? Sí existen. Incluso había un evento anual que promovía antes de la pandemia Telefónica, que si no me equivoco se llamaba Guaira, que incluso articulaba financiamientos. Pero a lo que voy es que la sumatoria de estas iniciativas, suponte, hacían un fondo que invertía pues $1 millón al año, ¿no?, entre un montón de iniciativas. Pero si comparas ese fondo de inversión con los niveles de inversión que requerimos para las necesidades, es simbólico, es necesario, pero es insuficiente. Entonces, a lo que yo apuesto más son a mecanismos de mercado y al convencimiento de que la propia empresa movilice su talento y sus recursos internos para tratar de, en la medida de lo posible, encontrar modelos de negocios complementarios a su actividad core, ¿no es cierto? O que la redefina integralmente o que vaya creando nuevos modelos que van satisfaciendo valores sociales. En Perú, al igual que en Estados Unidos, se acaba de aprobar y crear el sistema B de la B Corporation, que es estas empresas que voluntariamente, ¿no es cierto?, deciden reportar sus impactos en los diferentes stakeholders. Pero igual, todavía son pequeñas, hay la mayoría son multinacionales, tenemos pocas empresas locales que hayan decidido dar el salto. Y yo te diría que básicamente el hecho concreto es que cuanto más difundido el accionariado y mayor participación de inversión extranjera en la empresa local, mayor predisposición a esta adopción del nuevo modelo.
¿no es cierto? Cuanto más concentrado está el accionariado y más local es la operación, digamos que sus incentivos para esta migración son un tanto menores. ¿Cómo es que Centrum está, yo una vez más que te cortaba? No hay ningún problema. No, sí, solamente para cerrar este punto ¿y cómo es que Centrum está, digamos, hablabas justamente de escalabilidad de este tipo de proyectos? ¿Cómo es que Centrum mismo está buscando también escalar sus esfuerzos para que gente o más empresarios puedan... De acuerdo, digamos, a través de dos mecanismos fundamentales. El primero, a través de la formación de nuestros propios alumnos, que ahorita te detallo, y la otra es en la propia transformación de nuestro modelo de negocios para atender y coberturar con nuestros servicios a personas que antes no tenían la capacidad económica para poder brindarles el servicio. En el primer punto, lo que está ocurriendo ahora es que hemos institucionalizado y variado la condición que tenían los alumnos para graduarse. En Perú, por ley, el alumno al término de sus estudios tiene que elaborar una tesis de investigación. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que nuestros alumnos desarrollen emprendimientos sociales, pero que tengan como característica una visión de share value, tipo Michael Porter y Kramer, pero lo importante es que no importa solamente que me señales el modelo de negocio, sino que me acredites la vía validación de hipótesis, la probabilidad que el flujo de caja y el valor social sean realizables. Entonces, cuanto mayor sea el impacto y la escalabilidad, mejor calificación para el alumno. Entonces, estamos, digamos, haciendo sufrir a nuestros alumnos para que desarrollen toda su potencialidad para salir de negocios as usual, para tratar de crear negocios rentables, sostenibles y con alto impacto social. Eso a través de nuestros alumnos. Y en paralelo, estamos ahorita, producto de la pandemia, pero más allá de la pandemia, porque esperamos que en no más de un año se pueda haber resuelto el tema de la vacunación en el país y en general en América Latina, y esperamos que podamos regresar a la normalidad el próximo año, y entonces estamos en un proceso acelerado de digitalización de contenidos, de reducción de costos para coberturar mercados que antes no eran atendibles, y entonces estamos intentando hacer eso mismo que decimos, cómo hacer crecer la torta, ¿no es cierto?, atendiendo a más, cobrando menos, pero por altos volúmenes, de repente siendo igual de sostenibles o más rentables que antes que el de la pandemia, ¿no? Entonces, un poquito es la manera práctica en la que lo estamos haciendo. Bien, bueno, mi pregunta iba justamente por lo que acaba de decir. ¿Cómo les afectó el modelo de educación? ¿Cómo tuvieron que capacitar a los docentes? ¿Tuvieron que invertir en tecnología? ¿O ya venían... acá en la Argentina, la mayoría de las universidades venían poco preparadas, pero obviamente me imagino que esto a todos los países del mundo nos tomó por sorpresa, y ustedes tuvieron que invertir muchísimo en tecnología y en temas de, se podría decir, de campus virtual, ¿o ya lo tenían prácticamente hecho y pensado? No, ya lo teníamos pensado, y la ventaja era que nosotros en Perú y en el contexto latinoamericano, muchos años antes de la pandemia, fuimos los primeros en lanzar cursos MOOC digitales gratuitos en el mundo virtual, obviamente, y ya teníamos aproximadamente 10 años de experiencia ofreciendo un MBA virtual, que acaba de ser rankeado en el QS como el número 1 de América Latina y uno de los 17 mejores del mundo. Entonces teníamos metodología, profesores ya capacitados. La diferencia estaba en que, claro, estos productos eran productos nicho y teníamos que migrar a un modelo masivo en el que de la noche a la mañana o en 15 días teníamos que masificar, digamos, esta expertise y este talento a toda la organización. Entonces, sí, también fue una crisis, pero claro, estábamos, digamos, bien plantados frente a ese reto, ¿no? Entonces, de corto plazo no significó nuevas inversiones en tecnología, pero ya cuando la pandemia se fue extendiendo y nos dimos cuenta que esto no iba a ser rápido, sí hemos hecho inversiones en tecnología, y además hemos definido que después de la cuarentena o de la pandemia, nuestro modelo de delivery va a cambiar sustancialmente y va a ser un modelo híbrido permanente. Entonces, para ese nuevo momento, estamos variando el modelo pedagógico, estamos sofisticando las herramientas
del delivery virtual, y ahí sí hemos tenido que hacer inversiones importantes. Felizmente, como somos parte de una universidad más grande, pues tenemos el soporte institucional para hacerlo, y obviamente ha habido también, y hay un proceso de aprendizaje, una sinergia interna, ¿no? Lo que nosotros ya conocíamos, lo hemos compartido, y de las experiencias internas que se van dando en otras unidades también nos han enriquecido, y entonces como que hemos podido responder más rápido. Y además, por lo que he leído, ustedes prácticamente tienen cuádruple corona, que esto garantiza los estándares más grandes de calidad educativa. Eso es así, ¿no? El reto más grande, aunque no lo creas, ha sido tener que haber sido reacreditados en pandemia. Entonces, digamos, hemos tenido que garantizar que en estas condiciones hemos sabido mantener los estándares de calidad que nos reclaman. Gracias a Dios hemos podido acreditarlo, y como tú bien dices, hemos logrado reconfirmar 3 coronas y conseguir una nueva en pandemia. Entonces, lo cual creo que es bastante más meritorio, pero habla bien de la calidad de los productos, de los programas que ofrecemos, ¿no? Bueno, ante todo, felicitaciones, porque la verdad eso está buenísimo, porque demuestran al mundo que se mejoran día a día. Y una de las preguntas que quería hacer también, que me parece que es, a ver si cómo lo ve usted en Perú, si todo este tema de la pandemia ha modificado la forma de hacer negocios en el Perú, como sabemos que modificó prácticamente en todo el mundo, y se volvió más tecnológico. Ejemplo, las billeteras virtuales, todo el tema de e-commerce. ¿Cómo está hoy Perú en sí con todo esto, estas nuevas tecnologías? Y si las mismas empresas empezaron a invertir en tecnología y invertir en su e-commerce. Hoy dábamos la noticia al principio del programa, y lo comparto con usted, Percy, que la empresa Home Depot en México está invirtiendo casi 6 millones de dólares, no, 165 millones de dólares solamente en el e-commerce para ponerlo en funcionamiento al 100%. Sí, bueno, lo primero que quiero compartir para que entiendan mi respuesta es que en la economía peruana tenemos un alto porcentaje de economía informal. Entonces, todo lo que yo te voy a comentar es lo que conozco y mi experiencia y contacto con la economía formal, que solo representa el 30%. Ahora, a su vez, ese 30% seguramente explica el 70% del PBI del país, pero en términos de capilaridad, ¿no es cierto? Entonces, es como que yo te diga, lo que te voy a hablar es de la gran capital, en Buenos Aires. ¿Qué pasa en los alrededores? Puede ser otro mundo totalmente distinto, que es parte del problema político que estamos por la desatención que se tiene en otras zonas. Bueno, entonces, en el mundo formal y corporativo, sí, ha habido un proceso tremendamente acelerado, creativo, innovador, y lo que, ha despertado a la prepo la creatividad del empresario. O sea, han tenido que idear, innovar, de manera acelerada. Yo te diría que en algunos casos heroica, porque hay sectores, ¿no es cierto? Por ejemplo, el de gastronomía, que es uno de los más golpeados, y digo heroico porque hay casos emblemáticos de empresarios, ¿no es cierto?, que además de innovar tecnológicamente han tratado de asegurar o recolocar al personal que ya no podía seguir con ellos. Entonces, digamos, en un balance social, empresarial encomiable. Pero sí, ha habido unas respuestas muy rápidas. Ahora, lo que el COVID por lo menos, creo que es el aprendizaje colectivo, es que esto no acaba. Hemos entrado en una maratón, pero es una maratón que no acaba. Es decir, comenzamos con el COVID, ahora estamos con el problema político, mañana estaremos con el COVID-2 o con lo que sea. Y entonces lo que pasa es que nos ha forzado el entrenamiento para ser cada vez más rápidos, y cuando creíamos que ya estábamos listos, comenzaba un nuevo reto, ¿no? Han habido inversiones significativas en términos de inversión. Las grandes multinacionales que ofrecen servicios de inteligencia artificial, nuevas plataformas, etcétera, son de las que más han crecido, lo cual habla de los niveles de inversión acelerado que se están dando en el sector. Pero, como te digo otra vez, en la economía formal, moderna, pero no así, el Estado y también las empresas
que atienden más sectores informales y populares, ahí sí hay muchas carencias y por otro lado muchas oportunidades también, ¿no? Claro que sí. Justamente en unos momentos vamos a entrevistar a una peruana en la ciudad de Manassas, Virginia, que está organizando una gran feria de artesanías y que bueno, ella empezó como artesana, importadora de productos artesanos, que ahora está ayudando a otros empresarios en los Estados Unidos creando ese tipo de ferias. Muchas gracias, Percy. Y es la segunda edición de la feria. Eso también es muy importante. Así que, importante más que nada, antes de despedirlo, estaría bueno para todos los televidentes que nos están viendo, si quieren hacer cursos, si quieren anotarse en alguna carrera, me imagino que lo pueden hacer, ¿no? A distancia, Percy. Todos nuestros programas actualmente son ofrecidos de manera virtual y toda la información la encuentran en castellano y en inglés en nuestra página web www.centrumpuc.edu.pe. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias, Leonel, por la invitación. Esperamos que podamos tener muy pronto más en el programa. Muchas gracias. Hasta luego.